Hola amigos, bienvenidos a este webinar del día de hoy. Todos aquellos que nos siguen a través de los links de Ahmed y que han estado pendientes sobre el webinar de hoy, que va a estar bastante interesante ya que vamos a platicar de un tema que da realmente para mucho. El día de hoy vamos a platicar de los mitos y las realidades de la proteína de carne, de la carne de res para ser más específicos. Entonces, pues les agradecemos que nos acompañen a lo largo del webinar. Ustedes pueden hacer sus preguntas o sus comentarios que vayan teniendo. Vamos a ir desarrollando el tema y pues vamos a hacer hincapié en aquellos mitos y realidades más importantes o los más populares que suelen surgir en este tema. Realmente hay muchos mitos y realidades en torno a este tema. Hay mucha información al respecto, hay información controversial, hay información que ya está determinada, por así decirlo, pero hay mucho hilo de dónde cortar. Entonces, pues comenzamos con el webinar. Les invito a que me acompañen a lo largo de estos puntos. Entonces, mitos y realidades de la proteína de carne de res. Mito o punto número 1. No es necesario consumir carne de res. ¿Esto es cierto o falso? Es cierto. ¿Por qué? Porque realmente muchos de los nutrimentos presentes en la carne, pues los podemos obtener a través del consumo de otros productos, sean productos de origen animal, algunos productos de origen vegetal e incluso de algunos suplementos que nos pueden aportar nutrimentos que se encuentran principalmente en la carne de res, como son algunas vitaminas del complejo B. Entonces, sí, es cierto, no es necesario como tal consumir carne de res, no es cierto que si dejamos de consumir carne de res nos podemos desnutrir o podemos tener, se le liga mucho a padecer anemia o deficiencia de proteínas. Esto no es cierto, realmente si nuestra dieta está bien estructurada, está bien balanceada, nos proporciona los nutrimentos, ya sea proteínas, vitaminas, minerales necesarios para estar sanos, no es fundamental, no es imprescindible consumir carne de res. Sin embargo, eso no significa que debemos dejar de comer carne de res solo porque no sea necesario comerla. A la fecha no existe ninguna evidencia que indique que el consumo moderado de carne tenga algún efecto negativo sobre la salud, específicamente de la carne magra, de lo que hablaremos un poco más adelante. Como les decía, dado que no es necesario dejar de consumir carne de res, realmente todo lo contrario, es muy nutritiva, ya que nos aporta muchos nutrimentos esenciales, como pueden ser proteínas con muchos aminoácidos esenciales, vitaminas, sobre todo vitaminas del complejo B. Por ejemplo, la B1, la vitamina B6, la vitamina B12 son vitaminas fundamentales que se encuentran principalmente y en mayor cantidad en los alimentos de origen animal. La carne de res es uno de ellos, contiene altos niveles de estos nutrimentos. Entonces, también minerales como el fósforo, el potasio, el sodio, el zinc, el hierro. La carne roja es muy, muy rica en hierro. De hecho, dentro de las fuentes de origen animal es la que más altos niveles contiene de hierro. Por eso el color rojo en la carne de res. Dejar de consumir carne de res, tenemos que hacer hincapié en que es únicamente y exclusivamente a decisión personal, o ya sea por una indicación médica o algún otro factor parecido, pero realmente no es necesario consumir carne de res. Esto ya es a consideración de la persona o de que tuviera algún padecimiento que lo necesitara así. Entonces, pasamos al segundo punto. Mientras tanto, yo los invito a seguirnos escuchando, a poner atención a este webinar, ya que vamos a tocar puntos muy importantes sobre este tema que pueden contribuir mucho a su alimentación o a su preparación deportiva. Muchos deportistas, muchos practicantes de fisicoculturismo, de fitness,
se suelen preguntar algunas cosas sobre la carne de res, sobre la proteína de la carne de res, y pues vamos a tratar de aclarar las más importantes. Entonces los invito a que nos sigan escuchando, los invito también a participar, si tienen alguna duda, algún comentario al respecto, con todo gusto. Eh, aquí los resolvemos y participamos. Entonces vamos al punto número 2. La carne de res es alta en grasas saturadas y colesterol. La respuesta a este mito o a esta afirmación no es ni cierto ni falso. Realmente depende. Depende de varios factores. Verán, la carne de res en general contiene grasa saturada, monoinsaturada, poliinsaturada y colesterol. La grasa saturada y el colesterol provenientes de la dieta son los que se asocian o se vinculan a padecer enfermedades cardiovasculares. O bueno, se vinculaban a padecer enfermedades cardiovasculares porque estudios recientes realmente demuestran o arrojan que esta información o este dato es muy controversial, ya que antes se pensaba así. Sin embargo, estos estudios demuestran que no es realmente un factor muy importante la contribución de las grasas saturadas y del colesterol de la dieta a padecer alguna de estas enfermedades. Entonces se le suele asociar a la carne de res con que contiene principalmente grasa saturada y colesterol, pero esto es falso. También contiene grasa monoinsaturada y poliinsaturada, o como lo conocemos, colesterol bueno. La grasa saturada es, como lo conocemos, el colesterol malo. La carne de res, como la mayoría de los alimentos de origen animal, es fuente de ambos. Entonces, no es cierto el pensar que solamente contiene grasas malas o colesterol malo. Ahora, la cantidad y el tipo de grasa que contenga va a depender de distintos factores, como les mencionaba. Uno de ellos es el tipo de carne o de corte. Los institutos de salud recomiendan consumir los cortes magros o bajos en grasa, es lo mismo. Esto en México, quiero decirles que es más fácil que en otros países como Estados Unidos, porque, por ejemplo, en países como Estados Unidos, se considera que el contenido de grasa es un factor importante en la calidad del corte. Por así decirlo, entre más grasa contengan sus cortes, también lo atribuyen a mejor calidad o lo valoran como de mejor calidad. En cambio, en México, el grado de engrasamiento o el nivel de engrasamiento en un corte o su contenido de grasa no es sinónimo de calidad. Y en general aquí en México se prefiere la carne magra, la carne baja en grasa. La Food and Drugs Administration de Estados Unidos define como carne magra aquella que tenga menos de 10 gramos de grasa en total por cada 100 gramos, menos de 95 miligramos de colesterol y menos de 4.5 gramos de grasa saturada. Hay diversos cortes que entran dentro de esta categoría. Cortes como el lomo, el solomillo, la pulpa negra. Una porción de 100 gramos de este tipo de cortes de carne magra aportan las calorías y grasas totales, entre ellas saturadas y colesterol, en cantidades realmente muy por debajo de los límites recomendados por los científicos y especialistas en salud. Entonces, realmente, como les digo, el contenido de grasa en los cortes de carne depende de distintos factores, y eligiendo o optando por cortes de carne magra no hay algún incremento, no hay mayor riesgo en cuanto a la ingesta de grasas para padecer alguna enfermedad. La carne magra realmente entra dentro de las recomendaciones perfectamente. El método de preparación también influye mucho. Cuando retiramos toda la grasa que rodea la carne, lo que solemos conocer como los gorditos, los nervios
Y al no añadir aceites, la única grasa a consumir será la de la propia carne, la del músculo. Y con todo y que el corte presente marmoleo, o lo que son los espacios de grasa en la carne, la porción comestible nos aportará por mucho alrededor de 5 a 10% de grasa, cuando, les repito, es un corte magro. Entonces, por eso lo recomendable es consumirlas o cocida en agua y evitar preparaciones que añadan grasa, como lo es freírla o capearla. Y por último, uno de los factores que también contribuye al contenido y a la proporción de grasa en la carne es la alimentación de la res en sí. Es tal vez el factor en el que realmente menos podemos influir nosotros los consumidores, sin embargo también es un factor influyente. Por ponerles un ejemplo, algunas investigaciones han encontrado que la carne de res alimentada con puro pasto contiene cantidades muy similares de omega 3 a las del pescado, a comparación de aquellas reses alimentadas también con cereales. Entonces, para aquellas personas que se preocupan o más bien quieren invertir más en la carne que consumen, que contenga menos cantidades de grasas saturadas y de colesterol y que contenga más cantidades de grasas insaturadas o de grasas sanas, pueden no solamente optar obviamente por los cortes magros, sino también pueden consumir, si se pueden dar la oportunidad de consumir carne orgánica o carne de vacas alimentadas con puro pasto. Entonces, repetimos, la respuesta depende de esos factores, depende del corte que prefiramos, que escojamos, y también depende de la preparación que le demos a nuestro platillo. Y por último, también depende de la alimentación de la res. Pasamos al siguiente punto. Hasta ahorita no ha habido una sola pregunta. Si tienen dudas, si tienen algún comentario, los invito a participar. Son muchos puntos, o más bien son puntos muy importantes los que vamos a tocar a lo largo de este webinar. Y los invito con todo gusto a participar, a dar sus dudas, o más bien preguntar sus dudas para ver de qué se tratan, para platicar a lo largo de este webinar. Entonces pasamos al siguiente punto. Y ese es que el consumo de carne y sus grasas conlleva a enfermedades del corazón. Hasta el día de hoy, realmente esta afirmación no es ni cierta ni falsa, ya que no hay evidencia suficiente para hacerla. ¿A qué me refiero? Algo que les comentaba en el punto anterior. Únicamente el 20% del colesterol que circula en nuestras venas depende de la dieta. El 80% restante depende de la propia producción del cuerpo. Realmente la importancia o la magnitud que representa lo que comemos y los niveles de colesterol son mínimos comparados con la producción de nuestro propio cuerpo hacia la alimentación. Los altos niveles de colesterol y su relación con enfermedades cardiovasculares aparecen más bien como consecuencia de varios malos hábitos, como por ejemplo el poco ejercicio, el bajo consumo de fibra, el consumo de alcohol y de tabaco, el exceso de peso, exceso de consumir azúcares, el estrés. Todos estos realmente son factores que en los últimos estudios parece ser también contundentes a la hora de analizar el aporte de factores externos a nuestro cuerpo sobre los niveles de colesterol. Además, hay personas con predisposición genética a producir mucho colesterol, independientemente de su consumo de grasa. ¿A qué me refiero? A que realmente pueden consumir solamente carbohidratos o proteínas y realmente muy poca grasa, y de cualquier forma presentan colesterol alto, no por la carne ni por
productos altos en grasa, sino porque su mismo cuerpo lo produce. Obviamente estos ya son factores genéticos, pero es otro punto a tomar en cuenta cuando se hace la afirmación de que el consumo de carne y su grasa, así como de otros alimentos, conlleva enfermedades del corazón. No necesariamente. Entonces, pues, eh, la moderación y el no excederse siguen siendo la pauta a seguir en este aspecto. La ciencia, las ciencias de la salud no son contundentes todavía. Obviamente tiene relación lo que consumimos, la cantidad y sobre todo, más que la cantidad, el tipo de grasa que consumimos sobre los niveles que hay en nuestro cuerpo de colesterol. Sin embargo, la alimentación, si vamos a ponerla en una balanza, es de los factores que menos contribuye a esto. También debemos de tomar en cuenta todos nuestros hábitos porque en conjunto, junto con la alimentación, realmente es lo que importa más el funcionamiento adecuado de nuestro cuerpo. Y pues con esto damos terminado este punto. Vamos a pasar al punto siguiente. Se le dan hormonas y esto afecta al que consume la carne. Uso. ¿Esto por qué? Esto hace que el ganado crezca más rápidamente y más eficazmente al mismo tiempo. Entonces, se utilizan estos fármacos para aprovechar el crecimiento de la res junto con la alimentación que se le suministra, lo que al mismo tiempo provoca que se desarrolle más musculatura, o sea, más carne magra y menos grasa. Repito, estos son fármacos aprobados por la industria y por las instituciones de salud para su uso en el ganado exclusivamente. Sin embargo, se ha demostrado que realmente nada o cantidades mínimas pueden permanecer en la carne de los animales que son tratados con estos fármacos, sobre todo en los cortes magros. Los cortes altos en grasa o con mayor grasa pueden presentar mayor facilidad a presentar este tipo de fármacos en su contenido. Sin embargo, esto es muy raro. Puede ser en cantidades realmente mínimas o en su mayoría cantidades nulas, que no haya nada de fármacos en la carne. Sin embargo, algunas vísceras sí pueden almacenar ciertas cantidades de estos fármacos. Por ejemplo, los últimos años se puso aquí en México muy de moda o fue muy sonado el tema del clenbuterol que suele contener o la carne de res o sobre todo el hígado de res. Se puso muy en moda o en pie de hablarlo este tema porque, bueno, por ahí hubo noticias de que ciertos deportistas fueron suspendidos porque presentaban altos niveles de clenbuterol en las pruebas de antidopaje, pero después se confirmó que realmente estos niveles de clenbuterol los estaban presentando porque se había consumido hígado de res. Entonces es ahí donde se puso mayor énfasis en controlar esto. Estamos teniendo un mensaje de uno de nuestros amigos. Nos dice que si hay algún alimento que pueda reemplazar lo que nos aporta la carne de res, en caso de que yo... es una pregunta muy interesante
porque sí y no. Alimentos vegetales que reemplacen exactamente lo que nos aporta la carne no existen. De hecho, ningún alimento te aporta exactamente lo que otro alimento te aporte, ya sea de origen animal o vegetal. En este caso, no hay ningún alimento de origen vegetal que te aporte exactamente lo mismo que te aporta la carne de res. Si nos referimos exclusivamente a proteínas, a contenido proteico, sí hay alimentos vegetales que te pueden aportar buenos niveles de proteínas. Algo que quiero resaltar es que las proteínas de los alimentos de origen vegetal, en general, aún aquellos que te aportan muchas, tienen menor cantidad de aminoácidos esenciales. Por lo tanto, su nivel biológico es menor. Los aminoácidos esenciales son aquellos que nuestro cuerpo no produce y que tenemos que consumir de parte de la dieta porque son indispensables. Entonces, los alimentos de origen animal son muy ricos en aminoácidos esenciales, a diferencia de los alimentos de origen vegetal. No todos los alimentos de origen vegetal contienen todos los aminoácidos esenciales. Sin embargo, hay alimentos de origen vegetal que contienen buena cantidad de aminoácidos esenciales y que si se combinan entre ellos pueden aportarnos más cantidades y parecerse a las cantidades que nos aportan los alimentos de origen animal, perdón. Por ejemplo, alimentos de origen vegetal que nos aportan cantidades similares a los que nos aportan los de origen animal pueden ser la soya, las leguminosas como los frijoles, como las habas, las lentejas, combinaciones, de hecho, como el arroz y los frijoles nos pueden ofrecer un valor biológico de proteínas de hasta el 89-90%, que es similar o muy parecido a lo que nos ofrecen los alimentos de origen animal. Entonces, esto es exclusivamente de las proteínas. De vitaminas y minerales se pone más complejo el tema porque hay ciertas vitaminas y hay ciertos minerales que o solo podemos encontrar en alimentos de origen animal, o si los encontramos en alimentos de origen vegetal, están en muy bajas cantidades. Un ejemplo perfecto de esto es, por ejemplo, la vitamina B12 o cobalamina. Esta vitamina es esencial para las funciones neuronales del cerebro, del sistema nervioso. Esta vitamina casi no se encuentra en alimentos de origen vegetal y si se encuentra son en cantidades muy bajas. Entonces las personas que optan por dietas vegetarianas o veganas suelen tener deficiencia de esta vitamina, por lo que se vuelve necesario suplementarla. Para esto hay que acudir con un médico para que él nos chequee y nos dé las pautas de las cantidades que se debe de ingerir a través de la suplementación. Y bueno, con el nutriólogo para que nuestra dieta esté adecuada para nuestra dieta, si estamos llevando una dieta vegetariana o vegana. Y otro ejemplo de estos nutrimentos que solemos encontrar en mayor cantidad en los alimentos de origen animal son el calcio y el hierro. Estos minerales sí los podemos encontrar en alimentos de origen vegetal, pero o se encuentran en menor cantidad o se encuentran con una disponibilidad menor, lo que quiere decir que el cuerpo las va a aprovechar en menor cantidad a que si las consumimos de alimentos de origen animal. No es imprescindible comer alimentos de origen animal, en este caso de carne, para obtener estos minerales. Si nuestra dieta se adecua a esto, si se hace una buena dieta y se suplementan aquellas cosas, aquellos nutrimentos que no se nos puedan aportar en una dieta vegetariana. Si existe una cantidad recomendada al día de consumo de carne, sí hay una cantidad recomendada, es por parte de Food and Drugs Administration, es una organización estadounidense que recomienda no consumir más de 70 gramos al día de carne de res o 500 gramos a lo largo de la semana. Sin embargo, sí debo de hacer hincapié en que esta recomendación realmente se plantea así por
que no se especifica en el tipo de carne, como hablábamos, en un tipo de carne magra. Eh, Esto es a consideración de que se consuma cualquier tipo de carne. Entonces se recomienda no exceder la cantidad de 500 gramos a la semana o de 70 gramos al día cuando consumimos cualquier tipo de carne, por así decirlo, cuando no nos estamos fijando realmente en qué tipo de carne estamos consumiendo. Sin embargo, es desactualizada esta recomendación, ya que, como les decía, si consumimos carnes magras, bajas en grasa, o más bien bajas en grasa saturada y colesterol y altas en grasas insaturadas, y ajustada a una buena dieta, ajustada a nuestras necesidades, realmente no hay una cantidad máxima que debamos de comer en cuanto a carne se refiere, ya sea de res o de otros alimentos de origen animal. Siempre que esté justificado por nuestras necesidades calóricas y por nuestras necesidades nutrimentales, no hay una cantidad máxima. Fuera de que sea una indicación médica, solamente en estos casos sí hay cantidades recomendadas o a veces hasta no se permite el consumo de alimentos de origen animal, específicamente de carne, cuando se padecen algunas enfermedades. Fuera de esto, bueno, retomamos el punto de las hormonas de la carne de res. Les estaba hablando del clenbuterol. Últimamente, o los últimos años, la Zagarpa puso más énfasis en el contenido de clenbuterol. Este no es una hormona, es un fármaco. Promueve que la carne sea más magra. El problema con este fármaco es que no se metaboliza bien en el cuerpo de la res ni del ser humano, por lo que el tejido comestible, el tejido de la carne de res, puede presentar fuertes cantidades y residuos de este fármaco, los cuales no se destruyen con la cocción de la carne, a diferencia de otros. Por eso en México se prohibió su uso. A partir de que se dio a conocer esta situación y que se analizó a mayor profundidad, se prohibió su uso. Por eso es que los organismos federales monitorean la presencia de este fármaco en carne de animales sacrificados, por lo que se hizo mayor hincapié y se empezó a manejar lo que es el sello de calidad TIF. El sello de calidad TIF es aquel que de parte de los productores de carne nos garantizan que esta carne ha sido evaluada bajo altos niveles de producción, que se aseguran de que no contengan este tipo de fármacos que pueden presentar riesgos a la salud, así como las prácticas de sacrificio en sí. Entonces, una recomendación general es asegurarnos que en los lugares donde compramos nuestra carne contenga, o más bien tenga, el sello de calidad TIF, y evitar productos cárnicos de procedencia dudosa, que no tengan este control sanitario, que realmente no sepamos cuál es la procedencia y cuál es la calidad de donde viene la carne que compremos. No se recomienda comprar este tipo de carne. Y también, a partir de esta información del clenbuterol y de otros fármacos, a pesar de que ya se tiene un estricto control en cuanto a su manejo, se recomienda moderar el consumo de las vísceras, que es donde les mencionaba que se encuentra una mayor cantidad, o se puede encontrar una mayor cantidad de residuos de todos estos compuestos. Les invito de nuevo a mandarnos sus dudas, a mandarnos comentarios que tengan con respecto al tema. Hasta ahorita las dos preguntas que nos han hecho son bastante buenas, preguntas que suelen ser muy frecuentes en muchas personas. Los que estamos tocando también, así que no duden en participar si es que tienen alguna duda o comentario, y nos pasamos al punto que sigue. Este es un muy buen punto, realmente todos los del webinar. Este es un punto concerniente al peso. La carne favorece el aumento de peso. Esto, amigos, es completamente falso. Sin embargo, hay que explicar el por qué. Es falso si lo tomamos como tal. Si consumo carne, en general, no importa
si hago ejercicio, no importa si mi dieta es equilibrada, no importa si consumo buenas fuentes de fibra, vegetales, frutas, si me modero en grasas, si yo como carne, favorezco el aumento de peso. Esto, así como lo digo, así como lo planteo, es totalmente falso. Realmente solo sería verdad que la carne estuviera favoreciendo el aumento de peso si, como cualquier otro alimento, su consumo contribuye a ingerir más calorías de las que necesitamos. Realmente la carne no hay ningún factor en la carne, no hay ningún ingrediente, no hay nada que la carne contenga o no hay nada que la carne nos aporte en cuestión de calorías que nos haga aumentar de peso mágicamente comparado con otros alimentos. Realmente no. Es lo que les decía. Si nuestra dieta está bien calculada, si nuestra dieta está bien, nos está aportando realmente lo que necesitamos y no está viendo un exceso de calorías, así comamos la cantidad que comamos de carne, esto no va a favorecer el aumento de peso. Lo que pasa, o más bien por la razón por la que se le suele atribuir esto a la carne de res, es que fuera de los cortes magros que les mencionaba, realmente la mayoría o muchos cortes de res son altos en grasa, en general. Entonces, cuando nuestra dieta no está bien calculada, cuando no llevamos un control en la cantidad de alimentos que comemos, en la cantidad de calorías que consumimos, si comemos carne de res que no sea magra, el alto contenido en grasa sí puede favorecer o hacer fácil que nos excedamos en calorías. Y ahí sí, eso va a contribuir a que aumentemos de peso. Sin embargo, solamente en ese caso, la carne va a favorecer el aumento de peso, como les decía, como cualquier otro alimento. Además, fuera del aspecto de las calorías y de la grasa, la carne también es, bueno, como todos sabemos, es rica en proteínas, es muy rica en proteínas. Lo que esto sí puede favorecer la pérdida de peso. Verán, una de las características principales de las proteínas es su habilidad para reducir el apetito y causar una reducción por esto mismo en el consumo de calorías en las personas que se disponen a hacer un régimen para perder peso. La saciedad que les van a brindar las proteínas sí pueden contribuir bastante en comer menos alimento, por lo tanto comer menos calorías y perder peso. También la proteína es conocida por ayudar a desarrollar y aumentar el músculo. El músculo es un tejido metabólicamente activo y contribuye a usar cierta cantidad de calorías las 24 horas del día. O sea, cuando nosotros construimos músculo, favorecemos el desarrollo de músculo, esto con una dieta adecuada en proteínas, va a hacer que fuera de nuestras actividades físicas a lo largo del día haya cierta pérdida de calorías por el mantenimiento del músculo. Por eso es que el músculo es un tejido metabólicamente activo, o se le llama así, porque también contribuye a utilizar calorías para su mantenimiento. Entonces, estos dos factores dentro de las proteínas y en este tema dentro de la carne de res, esto sí favorece la pérdida de peso, al contrario de pensar que la carne únicamente por su consumo aumenta o favorece el aumento de peso. Un punto muy interesante para todos aquellos que se han preguntado esto sobre la carne de res. Nos pasamos al siguiente punto. La proteína de carne es mejor para desarrollar músculo. Este es uno de los puntos que queríamos enfocarnos aquí en el webinar de Ahmed sobre la carne de res, sobre la proteína de carne de res, que si es mejor para desarrollar músculo. Esto es algo que se suelen preguntar mucho los que practican fitness, fisicoculturismo, los que practican ejercicios en general para aumentar el desarrollo muscular, potenciarlo. Se suelen preguntar, o a veces hasta suelen creer, que la proteína de carne es mejor para desarrollar el músculo a comparación de otras proteínas. ¿Cuál es la respuesta a esta afirmación? La respuesta es que esto es falso. Verán, no hay una proteína que sea mejor que otra para desarrollar músculo. ¿A qué me refiero? A que
lo que va a favorecer que desarrollemos músculo, en primer lugar, es que obviamente nuestro programa de ejercicio esté bien estructurado para ello. Y en segundo lugar, que las calorías que nos proporcione nuestra dieta sean las suficientes para cubrir el gasto calórico y el gasto físico que estamos teniendo por nuestro entrenamiento. Ahora, si ya tenemos esos dos puntos bien hechos, si ya tenemos un programa de ejercicios muy bien estructurado para desarrollar el incremento de músculo, para desarrollar la masa muscular, y si tenemos también una dieta que nos aporta lo suficiente en cuestión de calorías, en cuestión de nutrimentos en general, si hablamos exclusivamente de proteínas, no hay una proteína en sí que sea mejor que otra, las demás para desarrollar músculo. Todas son igual de buenas, o todas son buenas en su medida, ya que todas nos aportan aminoácidos distintos. Lo que sí es una realidad es que las proteínas de origen animal pueden resultar más convenientes para desarrollar músculo. Esto por lo que ya les mencionaba, las proteínas de origen animal contienen una cantidad más elevada de aminoácidos esenciales. Muchos de estos aminoácidos son necesarios para el desarrollo de masa muscular. Ahora, ¿por qué se le suele atribuir esto a la carne de res? Bueno, la carne de res, algo que sí tiene en mayor nivel o en mayor cantidad, a diferencia de las otras fuentes de proteína, son sus niveles de creatina. La creatina o la fosfocreatina, es un nombre técnico, se almacena en el músculo y sirve como fuente rápida de energía. La creatina es un compuesto de nitrógeno, como los aminoácidos o las proteínas en general. La creatina es un compuesto nitrogenado que sirve como fuente rápida de energía y se almacena en los músculos. Todos tenemos cierta capacidad de almacenamiento de creatina. La creatina está demostrado al día de hoy que favorece o incrementa la capacidad de realizar ejercicios de alta intensidad. Esto porque, como les mencionaba, es una fuente rápida de energía. Los ejercicios de alta intensidad requieren fuentes de energía rápidas para poderlos realizar. Como aquellos que se realizan con pesas, cuando lo que buscamos es favorecer la hipertrofia muscular. Por esto es que la creatina sí puede favorecer entrenamientos de mayor calidad al aumentar, por ende, el rendimiento. Entonces, algo que sí es verdad es que consumir carne de res frecuentemente cuando realizamos ejercicio favorece restablecer o aumentar nuestras reservas de creatina. Y esto favorece nuestro rendimiento a la hora de hacer ejercicios de alta intensidad, como los que promueven la ganancia de músculo. Sin embargo, esto no es lo mismo a que la proteína de la carne de res sea mejor que las demás para el desarrollo muscular. Son dos cosas muy distintas. La carne de res en sí contiene buenos niveles de creatina que favorecen el desarrollo muscular, pero la proteína no es mejor que las demás. Es una muy buena proteína para las personas que tienen esto en mente. Sin embargo, no significa que sea mejor que las demás. Amigos, los invito a expresar sus dudas o sus comentarios hasta ahorita. Ya falta poco para acabar este webinar. Y si tienen alguna pregunta por ahí, si tienen algún comentario que quisieran aclarar o que quisieran proponer, pues los invito con todo gusto. Y pues vamos a pasar al siguiente y último punto del webinar del día de hoy, que es, yo creo, el punto o el tema en el que queríamos hacer más hincapié sobre este tema y sobre todo relacionado al deporte. El siguiente punto es: la proteína de carne es la de más alta calidad. Yo he escuchado esto de muchas personas, o a veces se promueve a la proteína de carne de res como de más alta calidad que las demás.
Y pues bien, la respuesta a esto es que es falso. Como en el punto anterior, esto es completamente falso. Como les decía, la calidad de una proteína la determina o se determina en base a su contenido de aminoácidos indispensables o, lo que es lo mismo, su valor biológico. Los aminoácidos indispensables, les repito, son aquellos que no produce nuestro cuerpo y que por lo tanto necesitamos consumirlos a través de la dieta. En base a la cantidad de aminoácidos indispensables o valor biológico, es como se establece la calidad de una proteína, de una fuente de proteína. Y bueno, si nos basamos en esto como la proteína de mayor calidad, en ese caso tendríamos que aclarar que la proteína de mayor calidad o de más alta calidad o de valor biológico es la proteína de huevo o albúmina de huevo. Ella es la que cuenta con el más alto valor biológico. Y hay que hacer hincapié, así como todos los alimentos de origen animal, siempre y cuando se encuentren bien cocidos. Es muy importante que todas las proteínas, más bien, cuando consumimos productos de origen animal, aseguramos que su valor biológico o su contenido de aminoácidos se favorezca, que se favorezca su absorción al cocerlas bien. ¿Esto por qué? Porque las proteínas, como vienen en su forma natural, vienen de una forma en que es muy complicada absorberlos a través de nuestro ácido gástrico y de nuestro intestino. Se vuelve muy complicado para nuestro sistema digestivo absorberlos cuando los comemos o los ingerimos en crudo. Por lo tanto, su cocimiento hace algo que se le conoce como desnaturalizar las proteínas, lo que hace que su absorción sea mayor y su disponibilidad también. Estamos recibiendo otra pregunta. Dice, ¿las proteínas de carne se absorben en mayor medida que otras fuentes? En mayor medida, ¿a qué te refieres? Supongo que te refieres a la velocidad en que se absorben estas proteínas. Si te refieres a la velocidad, no, realmente no se absorben a mayor velocidad. Todas las proteínas se absorben a la misma velocidad, dependiendo de... Esto es algo ya más complejo, esto es meternos un poco más en química. Las proteínas se determinan, o bueno, lo largo de una proteína, lo largo de una proteína, o lo lento que es desdoblarlas, también influye en la cantidad de aminoácidos que contienen. Entre más aminoácidos, entre más cadenas de aminoácidos contenga una proteína, más lento se digieren. Sin embargo, pues esto no es exclusivo de las proteínas de carne de res, esto también se presenta en las demás fuentes de origen animal y también en su medida en las fuentes de origen vegetal. Entonces, si te refieres a la velocidad con la que se absorben las proteínas de carne, no es en mayor medida que otras fuentes. Sin embargo, como les estaba diciendo, las proteínas de origen animal, cuando se cocen, cuando desnaturalizamos estas proteínas, aseguramos que su absorción o lo que aprovechamos de ingerirlas sea mucho mayor. Lo que significa que vamos a absorber muchos más de los aminoácidos esenciales que nos aporta. Además, no solamente es por esta razón por la que se recomienda cocer bien las fuentes de origen animal, también se recomienda cocerlas bien para evitar riesgos de contaminación, para evitar infecciones, porque los alimentos de origen animal suelen contener bacterias en diferentes sitios del tejido. Algunas de ellas pueden ser bastante riesgosas. Entre ellos está el Clostridium botulinum, la Escherichia coli, la Salmonella. Entonces,
lo recomendado con la carne de res, junto con los demás alimentos de origen animal, como es el pescado o el pollo y el huevo, se recomienda cocerlos a temperaturas mayores a 70 grados centígrados. Esto para favorecer la desnaturalización de sus proteínas, para poder absorber mejor sus aminoácidos y también para asegurarnos de que eliminamos los riesgos de infectarnos o de ingerir alguna de estas bacterias. No, esto no significa que forzosamente cuando consumimos alimentos de origen animal, carne, mal cocidos, nos vamos a infectar, pero sí hay una mayor probabilidad de que esto suceda. Entonces, al consumirlos a una temperatura de 70 grados, nos aseguramos de que esto no suceda. Además, como les repito, favorecemos la absorción de sus aminoácidos. Podemos concluir con este punto y con el anterior que realmente la proteína de carne de res es también una de las mejores, a pesar de que no sea la de más alta calidad, a pesar de que no sea mejor que otras para favorecer el desarrollo muscular, sí es una de las mejores proteínas de todas, junto con la de pollo, la de cerdo y la de pescado. No solamente por su valor, su contenido proteico, también debemos de fijarnos en el contenido que nos aportan de muchos otros nutrimentos, que nos aportan más que otros alimentos. Como les decía, vitaminas del complejo B se encuentran mucho en la carne roja, lo que es la carne de res, la carne de cerdo. Algunas vitaminas liposolubles, como es la vitamina A, la vitamina D, también se encuentran en los alimentos de origen animal, en este caso en la carne de res. La carne de res también la carne roja en general es la fuente de hierro, es la mejor fuente de hierro que podemos ingerir, sobre todo las vísceras de los animales, en este caso de la res, son los que nos pueden aportar mayores cantidades de hierro. Pero como les mencionaba en uno de los puntos anteriores, solamente hay que moderarnos en su consumo. Y pues esa sería la conclusión en sí de todo este webinar. A través del webinar pudimos ver que no es indispensable consumir carne de res, solamente es recomendable cuando no hay realmente una decisión de dejar de consumir carne de res. Es muy sana, es muy buena, es muy bueno el consumo de carne de res. La carne de res no es particularmente alta en grasa. Sí, algunos cortes de la carne de res son altos en grasa, pero hay otros que son moderados y unos que son muy bajos en grasa. Y sobre todo estos últimos son los recomendados y son los que podemos añadir con bastante facilidad y con bastante frecuencia a lo largo de nuestra dieta. La carne de res no conlleva particularmente a enfermedades del corazón y enfermedades cardiovasculares en general. Realmente esto hasta el día de hoy es un tema controversial al que le hace falta mayor estudio, pero se ha demostrado que no es una relación directa. Sí, al ganado se le suelen dar hormonas para favorecer su crecimiento. Sin embargo, la Zagarpa y las instituciones de salud, la COFEPRIS también nos aseguran o nos dicen que estos fármacos que se les administran que sí son desechados y que nosotros no tenemos riesgo de ingerirlos con el consumo de la carne. Esto siempre y cuando nos fijemos en que la carne que consumimos y que compramos sea de un buen lugar en el que contenga el sello de calidad TIF, que es el que nos va a asegurar este nivel de calidad. Que la carne de res no contribuye particularmente, ni hay alguna razón por la que la carne de res contribuye al aumento de peso, siempre y cuando nuestra dieta esté bien estructurada. La proteína de carne de res no es mejor que las demás para desarrollar músculo, ni tampoco es la de más alta calidad,
pero sí es una de las mejores para desarrollar músculo y también es una de las de más alta calidad. Entonces, esto es lo que vimos a lo largo de este webinar. Muchas gracias por sus dudas, por las preguntas que arrojaron a lo largo del webinar para aprovechar para aclararlas. Muy buenas preguntas. Y pues esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que no olviden apartar su lugar en alguno de nuestros próximos cursos, ya que pueden aprovechar las ofertas que tenemos para ustedes. Ahorita tenemos en promoción muchas ofertas. Aprovechenlas para inscribirse a alguno de estos cursos donde vemos estos temas a mayor profundidad junto con muchos otros temas. Uno de ellos puede ser el del miércoles 18 de enero, que es el curso de principios de nutrición. El viernes 20 de enero, el diplomado de farmacología. Y el sábado 21 de enero empieza el diplomado de este año de instructor especializado en gimnasio y fitness. Entonces los invito a darse una vuelta por nuestra página oficial www.amedweb.com o en nuestra página de Facebook para que chequen nuestras fechas de los cursos que más les interesen y aprovechen las promociones que tenemos para ustedes. Yo soy José Antonio Ortiz, soy asesor en nutrición de AMED y para mí fue un gusto haber desarrollado este webinar con ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima.